un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Bien, pasamos al punto 514. Toda la vida de Cristo es misterio. Dice, muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret. Incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los Evangelios lo ha sido para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, aquí se nos hace una precisión, el punto 514, que nosotros no podemos acudir a los Evangelios pues como acudimos a una biografía moderna intentando mirar en ella detalles y curiosidades, ¿no? Hoy en día nosotros nos hemos acostumbrado a, pues yo qué sé, pues uno va a Internet, se mete en Wikipedia y dice, a ver qué cuentan de este, y a ver qué detalles, miran qué fechas concretas estuvo. Bueno, o sea, es decir, no podemos aplicar nuestros esquemas de la historiografía moderna a la hora de acercarnos a los evangelios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los evangelios no son históricos? En absoluto, los evangelios son históricos, por supuesto. Los evangelios no son una biografía. Bueno, sobre esto, la verdad es que sobre esa pregunta de si los evangelios son una biografía o no, se ha escrito mucho, se ha discutido mucho. Y durante un tiempo la opinión dominante era la que decía los evangelios no son una biografía. Pues porque en ellos no hay una pretensión como la historiografía moderna, pues más o menos pues ha ido imponiendo, ¿no? Pues no son una pretensión de ir de una manera ordenada, detallando, relatando paso por paso. No, hay grandes espacios sobre los que no se dice nada. Entonces uno dice, vamos a ver, ¿son una biografía? Pues, hombre, desde el punto de vista del concepto moderno de historiografía, no serán una historiografía, pero es que en el tiempo de Jesucristo, esa era la forma básica en la que se narraba la historia. Es decir, claro, ¿acaso en aquel tiempo se hacía historiografía como se hace en este momento? Pues no. Por eso hay que tener cuidado de proyectar preguntas extemporáneamente hacia 2000 años atrás. Por ejemplo, cuando se hace la pregunta, ¿Jesús fundó la Iglesia? Hombre, si usted por fundar entiende lo que entendemos hoy en día, que haya un acta de fundación a la que venga un notario y levante acta y luego los presentes allí firmen, etcétera, pues hombre, obviamente Jesús no fundó la Iglesia así. Pero sin embargo Jesucristo sí fundó la Iglesia, por supuesto, en el sentido de que Él la dio a luz, Él la convocó, Él junto a los apóstoles, Él les mandó ir por todo el mundo predicando el Evangelio, celebrando la Eucaristía, perdonando los pecados. Es decir, hay que tener cuidado con que las palabras que utilizamos no sean extemporáneas, o sea, no sean palabras que pretendan desde una concepción moderna actual de la pregunta, pretender que el Evangelio responda a los parámetros de nuestros días. Jesús sí fundó la Iglesia, pero claro, oiga, no pretenda usted que se entienda entonces por fundar el formalismo, digamos, el formalismo legal que hoy supone fundar una cosa, ¿no? Los evangelios narran la historia de la vida de Jesús, por supuesto que la narran, pero no pretenda usted pues entender por historiografía lo que se entiende hoy por historiografía. Bueno, esto que estoy diciendo, que parece un poco de sentido común, me parece que a veces nos hemos hecho ciertos líos innecesariamente. Claro, cuando se ha dicho, no, es que los evangelios de Cristo no son una historiografía. Luego, si no son una historiografía, entonces lo que son como unos relatos piadosos que ya parece que no son históricos. No, mire usted, los evangelios sí son históricos. No, mire usted, Jesús sí fundó la Iglesia. El hecho de que digamos que no la haya fundado en el sentido legal
pues eso, de notario y de acta fundacional, no quiere decir que no la fundase. El hecho de que los evangelios no respondan al género literario actual, de historiografía, pues no quiere decir que no sean históricos y que no narren la vida real de Jesús. Esto me parece que es un poco pues obvio, pero bueno, a veces decir las cosas obvias puede ser bueno. Un detalle en el punto 514. Dice que el propio Evangelio ya dice ya da a entender con qué espíritu se ha escrito. Por ejemplo, Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, dice: muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de sus discípulos. Es decir, el propio Evangelio de San Juan dice, es que no lo hemos contado todo. Claro, si uno ha convivido 3 años con Jesús, muchas han querido contar, bueno, lo que les ha parecido lo sustancial. Los evangelistas coinciden en lo sustancial, pero al mismo tiempo también tienen diferencias entre ellos. Por cierto, uno de los argumentos de historicidad de los evangelios es precisamente este. El hecho de que los 4 evangelios narren sustancialmente lo mismo, pero tengan diferencias suficientes como para autentificar las fuentes distintas, ¿no? Esto es como cuando un profesor, pues eso, en su asignatura pone un examen y ve que 2 que han estado sentados uno al lado del otro, pues sospechosamente tienen el examen demasiado igual, hasta el punto de que cuando uno también se equivoca, el otro se equivoca porque le copia lo que se ha equivocado. Y entonces, claro, dice, demasiado igual para que haya nacido de cada uno. Estos se han copiado. Bueno, algo así ocurre con los evangelios, que los evangelios, uno de los argumentos de historicidad de los evangelios es que aunque hablan de lo mismo, no se copian. O sea, es decir, tienen la suficiente originalidad propia para haber sido contados por cada autor. Es un argumento añadido de historicidad. El criterio de múltiples fuentes. Hay múltiples fuentes narradas en los evangelios y a veces cuentan cosas complementarias hasta que, a veces incluso dice, ahí va, este cuenta un detalle que parece que no es totalmente conjugable con este. Pero fíjate, si se hubiesen pretendido copiar, lógicamente no hubiesen puesto eso, sino que es interesante ver cómo los evangelios narran los mismos acontecimientos, pero es obvio que no han sido copiados uno a otro, sino que han nacido de fuentes distintas que han contado un mismo hecho. Bien, este punto es un punto añadido al 514, aunque la afirmación principal que aquí quiere hacerse es la siguiente, ¿no? Está afirmada en la última frase. ¿Con qué intencionalidad se han escrito los evangelios? Juan 20:31 dice, cuando dice que muchas otras cosas hizo Jesús que no están aquí contadas, dice, pero lo que se ha contado han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, ¿para qué han sido escritas? ¿Con qué espíritu han sido escritas estas palabras de los evangelios? ¿Por qué los evangelistas seleccionaron estos hechos y no otros? O sea, ¿por qué le dieron importancia a determinadas narraciones, etcétera, y las pusieron por escrito? Pues aquí está la respuesta. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, los evangelios no han sido escritos para saciar curiosidades, sino para llevarnos a la fe y para que descubramos el misterio de Jesucristo. Eso hay que tenerlo en cuenta. El que busque curiosidades de los evangelios igual se va a llevar una decepción. Y precisamente los evangelios apócrifos surgieron en siglos posteriores porque existía una curiosidad sobre cuestiones de la vida oculta de Jesús que, como no estaba suficientemente saciada por los evangelios, que son sobrios y son, pues se empezaron a escribir los evangelios apócrifos
inventando cosas de Jesús que pretenden saciar la curiosidad. Y fijaros, mientras que los evangelios canónicos no sacian curiosidades, sino que lo que hacen es ayudarnos a tener fe en el nombre de Cristo Salvador, los evangelios apócrifos, por el contrario, entran mucho más ya pues, en todo un género de curiosidades, etcétera, que ya desvía el género evangélico, porque el género evangélico es narrar los acontecimientos de la salvación, para que tengamos fe en ellos. Los evangelios apócrifos, sin embargo, ya se desvían mucho más, van a lo anecdótico. A veces, pues eso, uno dice, coge la hoja, agarra la hoja y pierde el árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Es hermoso pues ver cómo los evangelios, inspirados por el Espíritu Santo, guardan ese gran equilibrio entre narrar los acontecimientos históricos, pero hacerlo queriendo siempre iluminar el misterio de la fe que se esconde en ellos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.